Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrau más menos amos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Estoy aquí, como siempre, lista para sumergirnos juntas en el drama, la pasión superíndice 3N y las confesiones explosivas de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte que seguro los dejará boquiabiertos. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas, sipeadas y por copyright no decirlo, polu copyright micas de la televisión superíndice 3N turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Esos dos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Erkenci y que desde entonces han estado en el ojo del huracán en medio tico. ¿Recuerdan todos los rumores, las especulaciones, las supuestas indirectas que se lanzaban mutuamente? Pues bien, hoy, parece que las cosas han dado un giro inesperado. Prepárense para una bomba. Porque Demet Özdemir, aparentemente ha roto su silencio y ha hecho unas declaraciones que han sacudido los cimientos de la farándula turca. Y lo que estuvieron pensando es cierto, hay una confesión superíndice 3N de por medio. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo nivel experto, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos las noticias jugosas, los chismes calientes y los análisis profundos de sus celebridades favoritas. Además, suscribirse es completamente gratis. Que no tienen excusa. Ahora sin preámbulos vamos a lo que nos compete, la confesión superíndice 3N de Demet Özdemir. Durante aún más menos la relación superíndice 3N entre Demet y Can ha sido objeto de debate. Después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci donde la química entre ellos era innegable, muchos fans aún más menos saben con que su romance traspasara la pantalla. Pero como todos sabemos, la realidad a veces es muy diferente a la ficción superíndice 3N. La pareja, si es que alguna vez fueron pareja oficialmente, se separó superíndice 3. Y a partir de ahí empezaron a surgir rumores de todo tipo, que si hubo celos profesionales, que si no se soportaban, que si Can era demasiado intenso. En fin, una serie de especulaciones que hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido Categu superíndice 3 ricamente. Pero según varios medios turcos, Demet Özdemir ha dado una entrevista en la que sorprendentemente habló superíndice 3 sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Y atención superíndice 3N, porque las declaraciones son explosivas. Según estas fuentes, Demet ha admitido que en su momento fue injusta con Can. ¿Injusta? Como lo oyen. Al parecer, la actriz ha reconocido que, debido a la presión superíndice 3N medio urtica y a las expectativas de los fans, no supo manejar la situación superíndice 3N de la mejor manera. Además, también copyright N ha admitido que en cierto punto, se dejó superíndice 3 influenciar por comentarios negativos sobre Can, lo que la llevó superíndice 3 a tomar decisiones que con el tiempo, lamentó superíndice 3. Imagúnense la magnitud de esta confesión superíndice 3N. Después copyright de aún más menos de silencio y de rumores, Demet Özdemir reconoce públicamente que se equivocó superíndice 3 con Can Yaman. Esto es un bombazo. Pero, ¿les fueron exactamente las razones por las que Demet se sintió superíndice 3 injusta con Can? Pues bien, según lo que se ha filtrado de la entrevista, la actriz ha explicado que en su momento, se sintió superíndice 3 abrumada por la fama y por la atención superíndice 3N constante de los medios. Además, también copyright N ha dicho que Can, en ese momento, era una persona muy apasionada y entregada, lo que a veces la hace sentir presionada. Al parecer, Demet necesitaba espacio y tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo en su vida. Y en lugar de hablar abiertamente con Can sobre sus sentimientos, optó superíndice 3 por distanciarse y por creer en los rumores que circulaban sobre con diéresis copyright L, un error que, según ella misma, lamenta profundamente. Pero, superíndice 3 reacción superíndice 3 Can Yaman ante esta confesión superíndice 3N? Esa es la pregunta del millu superíndice 3N. Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a con diéresis copyright, le aseguran que Can se sintió superíndice 3 aliviado al escuchar las palabras de Demet.
Al parecer, el actor siempre tuvo la esperanza de que al Dua, la verdad saliera a la luz. Y es que según estas mismas fuentes, Khan siempre sintió superíndice 3 un gran cariño más menos o irrespeto por Demet. A pesar de los rumores y de las supuestas diferencias, el actor nunca dejó superíndice 3 de valorarla como persona y como profesional. Por lo tanto, escuchar que Demet reconoce que fue injusta con U con diéresis copyright L, le habrá dado cierta paz interior. Ahora bien, ¿Q copyright significa todo esto para el futuro de Demet y Khan? ¿Será que esta confesión superíndice 3n abre la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n? Esa es una pregunta difícil de responder. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Además de eso, sus carreras profesionales han tomado rumbos diferentes. Sin embargo, nunca se puede decir nunca. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones inesperadas son el pan de cada dúa. Y, después copyright S de esta confesión superíndice 3n, la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n entre Demet y Khan parece estar un poco muy abierta. Personalmente creo que lo muy importante aquí es que Demet haya tenido la valentua de reconocer sus errores. No es fácil admitir que uno se equivoca superíndice 3, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3n personal que ha estado en el ojo público. Por lo tanto, creo que hay que reconocerle a Demet su honestidad y su humildad. Y en cuanto a Khan, espero que esta confesión superíndice 3n le sirva para cerrar un capítulo de su vida y para seguir adelante con su carrera y con sus relaciones personales. Al final, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir creciendo como personas. ¿Y ustedes, Q copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que Demet fue realmente injusta con Khan? ¿Piensan que esta confesión superíndice 3n abre la puerta a una reconciliación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber Q copyright piensan sobre estos temas. En resumen, en este vídeo hemos analizado la confesión superíndice 3n explosiva de Demet Özdemir, en la que reconoce haber sido injusta con Khan Yaman. Hemos explorado las posibles razones de True S de esta confesión superíndice 3n y hemos analizado la reacción superíndice 3n de Khan Yaman. También copyright N hemos reflexionado sobre el futuro de la relación superíndice 3n entre Demet y Khan, y sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Gracias por acompañarme una vez en este viaje a trabu copyright S del mundo del espectáculo. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí. Así que no duden en dejarme sus opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares y, por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y que al hacerlo, me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto, chismosos de Corazu superíndice 3n. Asterisco asterisco asterisco. Alto au, que esto aún no termina. Porque como buenas chismosas, sabemos que una sola cucharadita de salseo nunca es suficiente. Necesitamos el balde entero. Asu que agarren sus palomitas y prepúrense, porque vamos a profundizar en todos los detalles, las aristas y los posibles escenarios que se desprenden de esta bomba mediática. Primero, centrémonos en la entrevista de Demet. A ver, ¿Q copyright fue exactamente lo que dijo? Porque una cosa es que los medios turcos especulen y otra muy diferente son las palabras textuales de la protagonista. Según lo que se ha podido reconstruir a partir de diversas fuentes, Demet fue bastante específica al hablar de los motivos que la llevaron a distanciarse de Khan. No se trata solo de la presión superíndice 3n mediática, mis queridos chismosos. Va mucho ese ayur. Al parecer Demet sintió superíndice 3 que Khan, con su arrolladora personalidad y su intensa forma de vivir el romance, la estaba eclipsando. Recordemos que Erkenci Kwai fue un fenus superíndice 3 meno global y, de la noche a la mau más menos ana, ambos se convirtieron en superestrellas.
Pero en ese momento Demet era relativamente nueva en la industria y de pronto se vio catapultada a la fama de la mano de Khan, que ya tenía una trayectoria muy consolidada. Esta situación superíndice 3N, según se desprende de la entrevista, generó superíndice 3 en Demet una serie de inseguridades y miedos. Sentúa que la gente la percibía como la novia de Khan Yaman en lugar de como Demet Özdemir, la actriz talentosa y con personalidad propia. Y como suele suceder en estos casos, en lugar de hablar abiertamente con Khan sobre sus sentimientos, optó superíndice 3 por alejarse y construir una muralla a su alrededor. Pero eso no es todo, amigos míos. También copyright, hay que tener en cuenta el factor rumores. Como ya mencionamos durante y después copyright S de Erkenci Kwai, circularon infinidad de chismes sobre la pareja. Que si Khan era celoso, posesivo, controlador. Que si Demet no soportaba su egocentrismo. En fin, una sarta de barbaridades que al parecer, influyeron negativamente en la percepción superíndice 3N que Demet tenía de Khan. Y aquí es donde entra en juego la confesión superíndice 3N de haber sido injusta. Porque, según sus propias palabras, Demet se dejó superíndice 3 llevar por estos rumores y no le dio a Khan la oportunidad de defenderse. En lugar de confiar en su propio instinto y en lo que sentó por con diéresis copyright L, prefirió superíndice 3 creer en las versiones que circulaban en los medios y en las redes sociales. Un error garrafal, mis chismosos. Ahora bien, pasemos al bando de Khan Yaman. ¿CU superíndice 3 mo encaja con diéresis copyright L en todo este embrollo? Pues bien, según las fuentes cercanas al actor, Khan siempre estuvo consciente de las inseguridades y los miedos de Demet. Sabía que la fama repentina la había afectado y que la presión superíndice 3 en medio tica era abrumadora. Sin embargo, también copyright N creua que con tiempo y paciencia podrán superar cualquier obstáculo. Pero lamentablemente la distancia que Demet impuso entre ellos hizo que la situación superíndice 3N fuera insostenible. Khan, con su personalidad arrolladora y su necesidad de expresar sus sentimientos abiertamente, se sintió superíndice 3 frustrado y herido por el rechazo de Demet. Y como suele suceder en estos casos, la comunicación superíndice 3N se rompió superíndice 3 y ambos tomaron caminos separados. Pero a pesar de todo, Khan nunca dejó superíndice 3 de sentir un gran cariño más menos o irrespeto por Demet. Siempre la consideró superíndice 3 una persona talentosa, inteligente y con un gran corazón superíndice 3N. Y aunque le dolió superíndice 3 la forma en que terminaron las cosas, nunca le guardó superíndice 3 rencor. De hecho, según estas fuentes, Khan siempre esperó superíndice 3 que al buen Edúa, Demet entendiera las razones que lo llevaron a actuar como lo hizo. Y al parecer, ese dúa ha llegado. La confesión superíndice 3N de Demet, aunque tardua, ha sido recibida por Khan como un rayo de esperanza. No necesariamente porque espere una reconciliación superíndice 3N romántica, sino porque le permite cerrar un capítulo doloroso de su vida y seguir adelante con la conciencia tranquila. Ahora bien, la pregunta del millón superíndice 3N, copyright significa todo esto para el futuro? ¿Será que Demet y Khan nos sorprenden con un reencuentro amoroso? ¡Ay, mis chismosos, ojalá! Será el final perfecto para esta telenovela turca. Pero siendo realistas, las probabilidades son bajas. Ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido nuevas relaciones. Además de eso, sus carreras profesionales han tomado rumbos diferentes. Khan se ha consolidado como un actor internacional y ha participado en proyectos en Italia y otros países. Demet, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión superíndice 3N turca y se ha convertido en una de las actrices cotizadas del momento. Sin embargo, nunca se puede descartar la posibilidad de un reencuentro profesional. ¿Se imaginan a Demet y Khan protagonizando una nueva serie o película juntos? Será un bombazo. La química entre ellos es innegable y los fans estarán encantados de verlos trabajar juntos nuevamente. Pero incluso si no hay un reencuentro amoroso o profesional, lo importante es que ambos hayan podido sanar las heridas del pasado y seguir adelante con sus vidas. La confesión superíndice 3N de Demet es un paso importante en ese proceso y demuestra que, a pesar de los errores y los malentendidos, siempre hay espacio para el perdón superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N. ¿Y ustedes, mis queridos chismosos, copyright, opinan de todo esto? ¿Creen que Demet y Khan deberán darse una segunda oportunidad?
¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Do copyright gemme sus comentarios a QU abajo. Quiero saber QU copyright piensan sobre este culebru superíndice 3N turco. En resumen, la confesiu superíndice 3N de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman ha sacudido los cimientos de la farándula turca. La actriz ha reconocido haber sido injusta con el actor debido a la presión superíndice 3N mediática, los rumores y sus propias inseguridades. Can Yaman, por su parte, ha recibido estas palabras con alivio y esperanza. Aunque el futuro de la relación superíndice 3N entre ambos es incierto, lo importante es que hayan podido sanar las heridas del pasado y seguir adelante con sus vidas. Y ahora mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la confesión superíndice 3N de Demet Özdemir. Recuerden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto, chismosos de Corazu superíndice 3N. Y recuerden, el chisme es vida. Caraguiño.